Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos a otra capacitación realizada por CIDER Perú. Gracias por acompañarnos a todos ustedes, vemos que ya están conectados. Para nosotros es un placer seguir reforzando sus conocimientos en el rubro de la construcción. Hoy hablaremos sobre dosificación de concreto en obra, a cargo del ingeniero Rommel. Durante el desarrollo de la charla, pueden dejar sus preguntas, sugerencias en los comentarios de Facebook, que al final de la presentación realizaremos una ronda de preguntas. Mencionarles también que cada charla realizada por CIDER Perú estamos entregando un certificado a todos los participantes asistentes. No olviden de ingresar al campus de CIDER Perú. En este caso, al final de la presentación, en los comentarios, vamos a poner un link donde ustedes van a llenar una encuesta. Al final, al finalizar esta encuesta, les va a direccionar al campus de CIDER Perú. Regístrense y llenen todos sus datos de forma correcta. Si los que están registrados, bueno, ya han ingresado anteriormente, no es necesario, pero para el personal o los participantes nuevos sí tienen que llenar todos los datos. Al final de llenar todos los datos correctamente, les va a llegar a su correo un usuario y una contraseña, en la cual esa va a ser válida para poder ingresar nuevamente. Llenan un cuestionario de 5 preguntas referido a la charla, aprueban y obtienen su certificado de manera automática. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Rommel. Rommel, adelante. Muchas gracias, Roland, y muchas gracias a todos ustedes por asistir ya a la 10ª capacitación online que dicta CIDER Perú. Sean bienvenidos todos y, bueno, vamos al tema. El día de hoy lo que vamos a ver es la dosificación del concreto en obra. Entonces, para ello tenemos una agenda. Primero vamos a hacer una definición breve del concreto, qué es el concreto, en dónde se puede utilizar, cuáles son sus principales propiedades. Luego vamos a hablar un poquito de los materiales que componen el concreto, como son el cemento, los agregados grueso y fino, el aire, el agua, algo de aditivos. Y luego vamos a hablar sobre algunos tipos de concreto que tenemos actualmente en la construcción. Para después vamos a hablar de diseños de mezcla, que son los diseños que se hacen por peso en algunos laboratorios, o la mayoría de veces en laboratorios o oficinas técnicas, que se hacen por peso. Vamos a hablar cuáles son los principales métodos que tenemos, qué factores tienen en consideración, y para después ver las dosificaciones más usadas en obra. En este caso vamos a ver las dosificaciones que propone la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Acá podemos ver, ¿no? En la figura un trompo, cómo hacen el concreto, con agua, arena, cemento, igual aquí. Cabe resaltar que los trompos en algunos casos tienen hasta 11 pies cúbicos de capacidad. Bueno, el concreto es el natural resultante de la mezcla de la unión de agregados pétreos. Los agregados pétreos se les denomina la grava y arena. Con esto se obtiene una pasta añadiendo cemento y agua. Entonces, la ventaja del concreto es que es una sustancia fluidoplástica que puede tener la forma del encofrado que nosotros queramos. Se añade a cualquier tipo de encofrado que uno quiere o molde que le colocan. Esto es básicamente lo que se tiene cuando uno está en obra y quiere dosificar el concreto, cemento, los agregados, el agua, y se le incorpora el trompo, donde se tiene que hacer la mezcla. No está permitido por el Reglamento Nacional de Edificación que la mezcla se haga fuera del trompo, o sea, que se haga en el suelo. Eso no está permitido. No es correcto porque no cumple las propiedades para las que el concreto se diseña. Entonces, los materiales del concreto
son el cemento, que le vamos a dar una denominación de C, el agua, una denominación de W por water, y los agregados pétreos, que son arena, grava o piedra, aire naturalmente atrapado, o también aire que se le adiciona. En el caso, por ejemplo, de la zona donde hace un alto friaje, nosotros usamos una especie de aditivo, un aditivo, para incorporar aire, para que cuando exista deshielo, ese aire se congele y no produzca fisuras en el concreto. Y eventualmente, si se quiere, aditivos, ¿no? La cantidad que uno añade de cemento, agua, arena, agregados o aire al concreto es básicamente a la función que cumple, ¿no? Acá tenemos un corte de un edificio donde tenemos zapata combinada, una zapata, vigas y losas, una columna, una placa, ¿no? Entonces cada concreto va a requerir ciertas especificaciones que muchas veces se dan en los planos estructurales. Por ejemplo, en las zapatas pueden tener concretos con resistencia a la compresión de 280, de 210, dependiendo del número de pisos que tenemos en la parte superior. También, por ejemplo, vamos a tener que ver qué tan trabajable es el concreto. Por ejemplo, si nosotros ya queremos tener un concreto que vaya a un sexto, séptimo piso de una casa o una edificación, nosotros queremos que este concreto sea más trabajable. Entonces, para eso vemos cuánta cantidad de cemento, cuánta cantidad de agua, arena, le tenemos que colocar para que cumplan todas estas especificaciones. Por ejemplo, en placas, ¿no? Para que sea trabajable, o por ejemplo en vigas y columnas, para que cumpla muchas veces la dosificación de 210 kilogramos por centímetro cuadrado que se requiere para que la edificación sea segura. Entonces, ya entrando a hablar de los componentes, tenemos agregados pétreos. A los agregados pétreos se les puede clasificar por su procedencia en naturales o artificiales, por su gradación en fino o grueso. Entonces ahí vienen los agregados finos, que son la arena, y los agregados gruesos, ¿no? Que son las piedras chancadas. Y por su densidad en normales, ligeros o pesados. ¿Qué quiere decir por su densidad? O sea, los agregados normales generan concretos que son pesos comunes y corrientes en cualquier obra, que son 2.400 kilogramos por metro cúbico. Cuando se usan agregados pétreos ligeros, lo que se hace es que al concreto le podemos dar un peso menor y cumplir un F'C o una resistencia a la compresión igual a los normales. O sea, por ejemplo, en los ligeros tenemos concretos que pesan entre 1.800 a 1.750 kilogramos por metros cúbicos. Y en los pesados también hay concretos que se logran hacer para cumplir ciertos requisitos estructurales, llegar a pesos de 6.000 kilogramos por metro cúbico, por ejemplo. Entonces, eso es lo que diferencia a este tipo de agregados. Acá en las imágenes podemos apreciar una cantera de donde se obtienen los agregados. Esta es una cantera a tajo abierto. Aquí se obtienen todos los agregados para luego ir a la construcción, ¿no? Igual aquí tenemos piedras para chancar, que también se obtienen de canteras directamente. Estas piedras las llevan después a máquinas trituradoras y las chancan, y se obtienen las piedras chancadas. Acá tenemos diferentes tipos de agregados. Tenemos agregados con un poco más de volumen, un tamaño mayor, un tamaño intermedio y un tamaño más bajo. Y cuando hablamos de arena o agregado fino, estamos hablando de un producto que se obtiene de forma natural, o sea, de canteras o manufacturado, o las mezclas de ambas partículas. Y bueno, tiene una determinada variedad de tamaño. Entonces, ¿qué diferencia un agregado fino? ¿O cuándo decimos que es agregado fino? ¿O cuándo decimos que es un agregado grueso? Bueno, según la ACTM, es una norma que rige para los sistemas, la ACTM C33, que nos dice que ya podemos clasificar que un agregado es arena cuando pasa una malla, que es de 3/8. Entonces, para saber qué es una malla, tenemos acá un dibujo
donde se introduce el agregado y este va pasando por diferentes enmallados, ¿no? Cada uno tiene una determinada longitud para que esta dimensión ya se consideran arena en el ACTM. Bueno, esta es una foto de arena, por ejemplo. Acá también vemos al agregado grueso, que también puede ser conseguido de manera natural o manufacturada. Y acá podemos ver las máquinas que usan para chancar el agregado, ¿no? Tenemos una trituradora de mandíbulas, que se usa para chancar también. Una trituradora de impactos, donde se coloca la roca gruesa, la que vimos al principio en las imágenes, y mediante métodos físicos obtenemos la piedra chancada. Igual tenemos una trituradora aquí de cono. Y acá tenemos agregados que están completamente saturados de agua o mojados en su mayoría de casos, y agregados completamente secos. Eso también es importante porque cuando nosotros hacemos un diseño de mezcla o cuando dosificamos, si el agregado está seco, está mojado o saturado de agua completamente, lo que sucede es que al agregado o le va a incluir agua o como tiene una porosidad, este va a absorber agua. Entonces, cuando se hacen diseños de mezclas, también se tiene en cuenta este estado en el que está el agregado. Y luego tenemos los conglomerantes. En los conglomerantes, en un concreto, tenemos el yeso, la cal y el cemento. Ese es un yeso y ese es una mina de yeso que queda en Argentina, por ejemplo. De aquí se obtiene todas las cantidades de yeso que se ven en el mercado, por ejemplo. Y bueno, tenemos el cemento y la cal. La cal, bueno, un dato de la cal es que antes se usaba la cal como un material cementante, pero eso ya era en los años, en las décadas de 1910, antes de que se consiguiera la adaptación del cemento. Aquí tenemos un cemento, que es un cemento hidráulico, ¿no? Que es capaz de fraguar, endurecer y permanece estable con agua y dentro del agua. Tiene, entre sus componentes, tiene silicatos, aluminatos de calcio, ambos hidráulicos, y contiene sulfatos cálcicos también. Estos elementos que estoy mencionando son los que les dan ciertas propiedades al cemento. Entonces, si tiene más cantidades de ese tipo de elementos, entonces los convierte, por ejemplo, en un tipo 1 que se usa en construcciones comunes y corrientes, y si tiene más componentes de sus componentes esenciales, ya los hace un tipo 5, por ejemplo, que resiste los sulfatos que están en las zonas costeras del Perú, por ejemplo. Aquí podemos ver una fábrica de cemento. Por aquí pasan todos los eventos para que se produzca clinker, y a través del clinker ya se puede obtener los diferentes tipos de cemento. Entonces, la riqueza del cemento viene de su capacidad de hidratación y de fragua, ¿no? La riqueza del cemento se mide por un factor que se llama peso del agua entre el peso del cemento. A menor es este factor, o sea, a mayor cantidad de cemento contiene nuestra mezcla, nuestro concreto, mayor resistencia va a alcanzar. Y a menor peso, a mayor cantidad de este factor, va a tener una resistencia a la compresión menor. Pero también hay que tener en cuenta que si nosotros le agregamos un exceso de cemento a nuestra mezcla, esto puede originar que quede una parte del concreto sin hidratarse y que el concreto no logre cumplir adecuadamente sus funciones para las que fue diseñado. Entonces, es ahí porque nosotros tenemos que escoger bien los materiales y tenemos que aprender a dosificar en las cantidades necesarias. Aquí tenemos los tipos de cemento, como se había mencionado. Solo vamos a mencionar los estándares que nos dirige la ACTM. La ACTM es una norma que normaliza o hace que
hace una estandarización de todos los materiales en la construcción. Entonces aquí nos trae 5 tipos de cemento estándares. Por ejemplo, el tipo 1, que es de uso general, de alto calor y resistencia rápida. Como podemos apreciar aquí, por ejemplo, en esta imagen, donde se tiene a una escala logarítmica el desarrollo de la resistencia que tiene el concreto. Entonces, por ejemplo, al día 1, los concretos no van a adquirir los 280 o los 210 kilogramos por centímetro cuadrado para que nosotros lo estamos diseñando, sino que esos van madurando y van encontrando ya su resistencia ya con el pasar de los días, ¿no? Al día 7 ya se puede decir que el concreto ya tiene una resistencia un poco más uniforme, y el día 28 ya tiene la resistencia completamente definida, ¿no? Y por ejemplo, cuando dice una resistencia rápida, eso quiere decir que es mucho más rápido en alcanzar su valor de diseño que los otros tipos de cemento. Por ejemplo, el tipo 1, como se ve, está por encima de los otros a través de los días, ¿no? Y el tipo 5, que es un tipo de cemento que se usa en las zonas costeras, porque es muy resistente al ataque de sulfatos, tiene un bajo calor y resistencia muy lenta. Como se puede apreciar, el tipo 5, a los 7 días, por ejemplo, obtiene una resistencia menor que el tipo 1. Pero al pasar el tiempo todos llegan al mismo punto, excepto el tipo 3, pero no es muy comercializado en nuestro mercado. Y bueno, el agua y el aire. El agua potable, que es apta para el consumo humano, aquella que se puede beber, y bueno, y que esté libre de sales solubles, es buena para hacer un concreto, ¿no? Y en cambio, el aire incorporado que se había hablado hace un momento puede estar entre el 2 al 3% de volumen compactado de todo el concreto. Por eso hay que tener también en consideración muchas veces cuando se hace un diseño de mezcla. Y bueno, entre las nomenclaturas de algunos componentes tenemos el mortero, ¿no? Que se usa para adherir ladrillos, por ejemplo, en muchos casos, para hacer los muros de ladrillos. Y esta mezcla se le puede considerar sin agregado grueso, como se puede apreciar en la imagen. También tenemos la pasta, muy usada también, que consiste en una mezcla consistente de cemento y agua. Y la lechada, en comparación a la pasta, es que tiene menos cantidad de cemento. Es una mezcla más acuosa. O sea, tiene un contenido pobre de cemento. Aquí podemos apreciar cuál es la diferencia entre considerar más cemento, considerar agregados o no considerar agregados. Por ejemplo, aquí en el mortero se considera arena, entonces es un poco menos trabajable, se podría decir, que cuando no se considera arena. Pero también hay que tener en cuenta que si se considera arena, este va a tener más resistencia que cuando no. Entonces, es ahí donde viene la filosofía de poder hacerle el diseño de mezclas. Por ejemplo, acá también tenemos un concreto ciclopio, ya es un tipo de concreto, que básicamente es cemento, agua y grava arenosa en algunos casos y grandes mampuestos. El hormigón hay que tener en cuenta que solo se puede usar para concretos de resistencia de 100 kilogramos por centímetro cuadrado para abajo. Está permitido por el Reglamento Nacional de Edificaciones tenerlo para más. Y bueno, esa es la dosificación que, bueno, acá adelante, más adelante vamos a enseñar a hacer un breve cálculo del concreto ciclópeo, ¿no? De 1 a 10 más 25% de piedras grandes. Eso es lo que se tiene. Y se usa en cimientos corridos, sobre cimientos y rellenos masivos. También existen los concretos ligeros. Y eso se logra obtener con agregados ligeros, como se mencionó en la primera parte. Estos concretos tienen un peso específico menores a 2 toneladas por metro cúbico. Y bueno, se usan para los últimos pisos, tienen esta forma. O sea, tiene un menor peso por metro cúbico, pero tienen una resistencia considerable. La mayoría de veces estos tienen hasta 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, también tenemos concretos con aditivos, ¿no? O sea, que se le añaden los compuestos químicos con el fin de modificar las propiedades del concreto fresco. Por ejemplo,
endurecimiento, la fluidez, la aceleración para que obtenga su resistencia máxima. También, por ejemplo, tenemos el concreto bombeable. Aquí necesitamos tener también cierta dosificación para que logre tener la trabajabilidad para poder transportarla mediante bombas a los pisos superiores. Y bueno, el concreto premezclado también, ¿no? Si nosotros en obra no queremos usar el trompo, por ejemplo, para dosificar las mezclas, existen empresas que hacen la mezcla en una fábrica, ¿no? Tienen una mezcladora estacionaria, tienen tanques de agua, acumuladores de cemento y hacen su diseño en laboratorios, como siempre se hace. Aquí el diseño se hace por peso, en la mayoría, siempre se hace por peso. Incorporan los agregados y en un camión mixer, como se le suele llamar, envían el concreto a la obra, ya con las propiedades que el diseñador de estructuras requiere. Ese es como se vacía, ¿no? A través del mixer a una zapata, por ejemplo. También tenemos el concreto simple. Es el que no contiene en su interior armadura o refuerzo de ninguna o fuerzas de tracción, de compresión. Esto es el concreto simple. Bueno, el concreto armado es el que tiene varillas de acero debidamente ubicada y dimensionada dentro de ella, ¿no? Como se puede apreciar en la figura. También existen los concretos preesforzados. Son concretos que se utilizan, por ejemplo, muy largas, con luces muy grandes, peraltes grandes. Y lo que hacen es que tienen unos cables de acero en el interior que se estiran y logran que el FY o el esfuerzo a la fluencia sea entre 10.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y se usan para tipo de concretos con esfuerzos a la compresión mayores a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, todo eso tiene su diseño de mezclas. Todos ven cuánto cemento, cuánta arena todo se calcula para lograr obtener ese tipo de elementos para el tipo de edificaciones que nosotros queramos construir. Entonces, vamos aquí a hacer una pregunta para todos los que nos escuchan el día de hoy. Y yo quiero saber, a ver si pueden saber, por qué ocurre cada uno de estos casos. Cuando nosotros hacemos una prueba de SLAM, nosotros tenemos un cono de Abrams, como se le conoce, y hacemos una prueba de SLAM o revenimiento. Y lo que se hace es colocar la mezcla que salió del trompo, por ejemplo, en el SLAM, se le coloca boca abajo y se le saca y se mide esta longitud. Entonces, a ver si por ahí saben por qué sucede esto, por qué sucede esto y por qué sucede esto. Ya para ir más o menos entrando al diseño de mezclas. Bueno, ya respondiendo, porque es simple, ¿no? Esta caída o este tipo de SLAM o este tipo de concreto, cuando se usa el cono de Abrams para saber si está el SLAM, es debido a que este concreto está bien proporcionado. ¿Qué quiere decir? Que tiene el cemento, los agregados y el agua y el aire correctamente distribuidos. Entonces, es así como debe quedar un concreto después de la prueba del cono de Abrams. Pero en el caso de aquí, esto sucede porque tiene un exceso de grava y agua. Entonces la caída no es uniforme. En cambio aquí tiene un exceso de arena y agua también. Es por eso que el revinimiento es de esta forma. Entonces son concretos que están mal distribuidos y ese es un concreto correctamente distribuido. Y ahora sí, para el diseño de mezclas. Bueno, el diseño de mezclas se hace en cálculos, en su mayoría de casos en laboratorios, y se hace por peso. Para ello se tiene en consideración muchos parámetros. Se tiene en consideración el SLAM, la resistencia a la compresión, la granulometría que tiene los agregados, la cantidad de aire que se va a encontrar.
Y entre las más utilizadas en el Perú, al menos, se encuentra la metodología de la ASI, el método de Fuller y el experimental. Esos son los que más se usan en el Perú. Y por ejemplo, ¿qué se entiende por granularidad? Bueno, es la clasificación del agregado por el tamaño que tiene cada uno de sus elementos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver la granulometría de una arena. Como pueden apreciar, esta es una arena bien graduada porque tiene cada uno de las partículas que se requieren, ¿no? Y una arena más graduada es aquella que no tiene ciertas partículas que pasan ciertas mallas, como se había mencionado. Ese 50, este 30, son la representación de las mallas. Y por ejemplo, también tenemos, se rigen también, por ejemplo, esta es una tabla, ¿no?, de los asentamientos recomendados para tipos de construcción o tipo de elemento estructural. Por ejemplo, para zapatas y muros de cimentación reforzados, se requiere un slam de 3 y 1 pulgada. El slam es esto. Cuando uno suelta el cono de Abrams y mide desde la parte superior, esto es el slam. Entonces, para cierto elemento estructural requiere cierto slam, ¿no? Por ejemplo, en vigas y muros reforzados requiere un slam un poco mayor, que es de 4 pulgadas. Y la información que se requiere para que nosotros podamos hacer un diseño en un laboratorio de mezcla. Primero, la granulometría de los agregados, ¿no? Entre ellos tenemos el tamaño máximo que se pide en las piedras y el módulo de finura que se pide en la arena. Entonces se preguntará qué significa tamaño máximo y qué significa módulo de finura. Bueno, el módulo de finura indica la malla o tamiz contada a partir del número 100. Entonces, cuando yo me refiero al número 100 es que existen ciertas aberturas de tamices. El número 100 es la abertura de una serie estándar. Y este módulo de finura promedio, en el caso es 2.83 el tamaño promedio. Y el tamaño máximo es la abertura del menor tamiz de una serie de usos utilizadas según las normas. Entonces es la menor que empieza a retener. Entonces, por ejemplo, acá se usa un tamiz de 1 pulgada por 1 pulgada y esta empieza a retener y ya se considera que el tamaño máximo del agregado es 1. También se necesita el peso específico y humedades que tienen los agregados. ¿Y por qué es necesario las humedades? Bueno, porque, por ejemplo, cuando está seco un agregado, este va a absorber el agua que le ponemos al concreto. Mientras que si está completamente saturado el agregado, este va a adherir agua al concreto. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1 metro cúbico de estos agregados, o que estén completamente secos, o que estén completamente húmedos, van a cambiar las propiedades de la mezcla porque el agua va a entrar o va a ser retenida por los agregados. Entonces, por eso se tiene en consideración todo este tipo de criterios. También se necesita, bueno, el peso unitario, porque el diseño de mezclas se hace por pesos unitarios. Se requiere el varillado y el suelto, ¿no? ¿Por qué el varillado? Porque cuando uno hace la mezcla, va a colocar todo el agregado y esto se va a ir comprimiendo, ¿no? Y el suelto también, porque a partir de esto se hacen los cálculos. Esto obviamente todo se hace en un laboratorio, se hace todo por peso. Y el peso específico del cemento también se requiere, en este caso es 3.15. Y también se requiere saber las características del concreto para hacer una dosificación, un diseño de mezclas. Por ejemplo, se requiere el F'C, la resistencia a la compresión. Se requiere también la resistencia a la compresión requerida, que es mayor
a la resistencia a compresión específica. ¿Esto por qué? Porque nosotros cuando hacemos un diseño para mezcla, nos basamos en lo que queremos, pero muchas veces el F'C va a ser menor por múltiples cosas que pasan en la obra. Entonces, cuando se hace la dosificación, esto se modifica por un factor K. Y también se necesita la correlación entre el agua y el cemento, ¿no? Por peso. Esto de acá esta correlación es proporcional a la resistencia que va a querer el concreto. Y también se quiere la fluidez, ¿no? O revenimiento que deseamos en el concreto. A más revenimiento o más slam, va a ser más trabajable y va a ser más fácil de hacer el vaciado. Por eso se tienen en cuenta estos 4 criterios. Entonces, por ejemplo, aquí hay un gráfico, ¿no? Un pequeño gráfico que nos muestra que a menor es el valor entre el agua y el cemento, o sea que tiene más cemento la mezcla, va a tener mayor resistencia. Pero ojo, si se tiene mucho cemento, más del que el agua pueda hidratar, no va a optar la suficiente resistencia. Y por ejemplo, si uno tiene una relación agua-cemento muy grande, o sea, tiene mucha agua en la mezcla, esta resistencia va a ser menor. Entonces es por eso que se requiere en peso estas 2 especificaciones. Bueno, y al final, cuando uno ya hace el diseño de la mezcla en un laboratorio, muchas veces ya se expresa de esta manera la expresión de los resultados. Por ejemplo, esta es la expresión de un resultado para un pie cúbico de un trompo, por ejemplo, que se hace también muchas veces en laboratorios también, donde se tiene cemento entre arena, entre piedra, eso es lo que te dan. Este número 1 a 21 a 3.1 son las relaciones que se tiene en pesos de los componentes del concreto, más la cantidad de agua en litros o en metros cúbicos. Y esto se obtiene porque esto es lo que se obtiene en una mezcla, en un diseño de mezclas, eso estaba por peso. Entonces después se ve a qué cantidad se quiere llegar. En este caso se quiso llegar a pie cúbico porque se quiso para colocarlo directamente a un trompo de 11 pies cúbicos, ¿no? Entonces se agregan factores, densidades, y se obtienen los resultados, ¿no? Un volumen por pies cúbicos. Y esto es lo que nosotros obtenemos en obra ya para poder dosificar. Entonces, acá tenemos los envases que vamos a utilizar para hacer un ejemplo. Muchas veces hay que saber cuánto pesa o a qué equivale cada uno de los envases en los que vamos a hacer los diseños o la dosificación, porque en obra se hace la dosificación por volumen. ¿Por qué se hace por volumen? Porque muchas veces no se tienen las balanzas o no se tienen muchos artefactos que son requeridos para hacerlo por peso, entonces se hacen las dosificaciones por volumen. Y para esto he traído una pequeña tabla que yo creo que va a ser de mucha ayuda para todos ustedes, ¿no? Para poder hacer una correcta dosificación, porque como ya se ha visto en las diapositivas anteriores, el tener la adecuada proporción de los materiales en la obra hace que el concreto cumpla la calidad con la que se quería diseñar, ¿no? Entonces acá, un metro cúbico equivale a 12 buggies. Ese es un buggy que se usa en obra. Y un buggy equivale a 3 bolsas de cemento. Una bolsa de cemento de 42.5 kilogramos, la que se usa aquí en el Perú. Y una bolsa de cemento equivale a un balde y medio o una lata y media. Eso lo vamos a tener. Tal vez es un poquito menos, 1.48, pero vamos a redondearlo a un balde y medio. Este es el balde, y este es el buggy, y también, como podemos apreciar, en obra también se suele utilizar mucho las gaveras, ¿no? La gavera es un envase para el concreto que tiene un pie cúbico de volumen. Entonces así es mucho más fácil poder dosificar la mezcla en obra.
Pero no la vamos a tener en cuenta en este ejemplo que vamos a utilizar porque muchas veces no se la tiene, ¿no? Y bueno, una lata que tiene esas dimensiones para el agua, ¿no? 20 por 2.5 por 38 centímetros. Eso es equivalente a un balde, aproximadamente. Son decimales más, decimales menos. Entonces, con esto ya podemos dosificar en obra. Y bueno, una bolsa de concreto tiene un volumen suelto de 1 pie cúbico. También eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí les presento ya una dosificación que se usa generalmente en las construcciones. Esta está desarrollada por la Cámara Peruana de la Construcción, lo pueden encontrar ahí. Y bueno, tiene en consideración el F'C ya del que vamos a requerir. Por ejemplo, si estamos trabajando en albañilería confinada, puede ser 175 de F'C. Si estamos trabajando en concreto armado, 210 de F'C. Y todo eso tiene su relación de agua-cemento, ¿no? Como se había mencionado hace un momento, a mayor relación de agua-cemento, menor es la resistencia. El slam, que solicita 4 pulgadas, 3 pulgadas, el slam en centímetros, el tamaño del agregado, es el tipo de agregado que estamos usando, 3/4 de media. Si usamos otro tipo de agregado, bueno, va a tener otra dosificación. Todo depende también del agregado. Todas esas tablas las pueden encontrar en los libros, ¿no? Esas tablas ya están, o cualquier manual de dosificación de mezclas. En este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar la del Capeco. Y la dosificación, ¿no?, en volumen, que esta vez lo han hecho para 1 metro cúbico. Y aquí te dan cuántas bolsas de cemento, cuánta arena en metros cúbicos, cuánta piedra en metros cúbicos o cuánta agua en metros cúbicos se requiere para el correcto vaciado. Entonces vamos a hacer el ejemplo de aplicación. Vamos a suponer que estamos en obra y estamos queriendo llenar un segundo piso. Queremos llenar estas 2 columnas del segundo piso. Y para eso queremos un F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, que tenga un slam de 3 pulgadas y una piedra de tamaño de media. Eso es lo que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo procedemos a hacer el cálculo de dosificación? Bueno, vamos al metrado. Entonces, necesitamos el volumen del concreto que requerimos, ¿no? 0.5 por 0.25 por 3 metros de alto que tiene esta columna. Y como queremos hacer el vaciado de esas 2 columnas, se multiplica por 2. Y obtenemos 0.75 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo procedemos a hacer la dosificación? Vamos a hacer la dosificación para vaciar solo estas 2. Vamos a la tabla y queremos utilizar esto, ¿no? Nos dice que es 210, nos dice un slam de 3. Entonces vamos a utilizar esta dosificación y vamos a tener en cuenta estos valores que nos da el Capeco. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, para obtener el número de cemento, multiplicamos el 9.73 que te da la tabla por 0.75 metros cúbicos que tiene las 2 columnas. Entonces, para rellenar estas dos columnas, vamos a requerir 7.30 bolsas de 45 kilogramos. No es el del tipo de cemento que usamos como muy corriente. Entonces ya tenemos el primer elemento que se requiere. Luego la arena. Dice que es una proporción de 0.52 metros cúbicos por metro cúbico. Entonces, multiplicamos ese 0.52 por metro cúbico por 0.75 metros cúbicos. Y obtenemos 0.39 metros cúbicos. Igual, para la piedra. Dice que es 0.53 metros cúbicos para un metro cúbico. Multiplicamos 0.53 por metro cúbico por 0.75 metros cúbicos y obtenemos el 0.398 metros cúbicos. Entonces ya estamos sabiendo cuánto cemento, cuánta arena, cuánta piedra requerimos para llenar esas columnas y cumpla los requerimientos que nos solicita esos planos, ¿no? Que es obtener un concreto de 210 con este slam. Entonces ahora vamos al agua. Igual, el agua es lo mismo. Vemos acá, nos da 0.86 metros cúbicos para un metro cúbico. Entonces, para 0.75, ¿cuánto será? Bueno, se multiplica 0.186 metros cúbicos por metro cúbico
y se multiplica por 0.75 metros cúbicos y nos da 0.14 metros cúbicos. Y ya tenemos la dosificación. Pero bueno, entonces me dirán, pero ¿cómo mido el metro cúbico? No tengo un envase así. Entonces vamos a pasarlo a buggies y vamos a pasarlo a baldes. Para hacerlo real, pues, ¿no? Para que se pueda usar en la obra. Bueno, las 7.3 bolsas de cemento, bueno, esas se quedan ahí porque las bolsas sí se pueden contabilizar en obra. Los buggies. Un metro cúbico es 12 buggies. Entonces 0.39 metros cúbicos se multiplica por 12 buggies y vamos a requerir 4.68 buggies para meterle al trompo y poder obtener este concreto. Igual la piedra, 0.398 metros cúbicos por 12 buggies por metro cúbico. Entonces vamos a requerir 4.78 buggies de piedra para poder obtener el concreto que requerimos aquí. Y para el agua, vamos a obtener 0.14 metros cúbicos. Entonces requerimos ¿cuántos baldes por metros cúbicos? Entonces acá sabemos que un balde y medio es una bolsa de cemento. Y 3 bolsas de cemento es un buggy. Entonces, ¿cuántos baldes entran en un buggy? Solo se multiplica 1.5 por 3, que sería 4.5 baldes. Y para un metro cúbico, bueno, 12 por 4.5. Estos 54 baldes en un metro cúbico. Un metro cúbico equivale a 54 baldes. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 0.14 que nos da por nuestras tablas de dosificación y por 54 baldes por metro cúbico. Y aquí, bueno, ya tenemos 7.6 baldes, que con esos baldes tienen una capacidad de 18.9 litros. Y ya sabemos cómo hacer la dosificación en obra para llenar estas dos columnas. Es así como se procede con cada elemento estructural que tenemos en nuestra edificación, si queremos hacerlo todo mediante tablas, la dosificación que queremos en obra por volúmenes. Una vez que ya nos habían dado el diseño de mezclas en un laboratorio, ¿no? O si no, usar las tablas directamente.